¿No me escuchó? Yo quiero que usted bendiga el país de Kenia. Amén. Usted no puede ir, pero sí puede aportar. Yes. Amén. Gloria a Jesús. Reciban saludos del obispo Félix. Esta mañana él me pedía dos peticiones. Una, que si usted tiene un teléfono de esos Samsung o Galaxy que no le necesite, pero que sirva, el de él se ha arruinado y está confiando en fe que alguien le va a dar uno. O si usted tiene una laptop que tiene de adorno en su casa y no la usa, allá en Kenia los niños están esperándola. Así que si usted tiene alguna laptop o un teléfono que esté en buenas condiciones, usted tiene todavía de aquí al viernes para traerlo, porque yo voy a venir todavía acá el viernes. Aleluya. Porque yo me voy hasta el domingo en la mañana. Amén. Y regreso de allá el domingo en la tarde. Y vengo acá el lunes. Nos vamos a tirar bastante tiempo, pero yo sé que ustedes van a orar por nosotros. Amén. Entonces vamos a recoger la ofrenda. Hermana Kim canta una alabanza allí. Y vamos a recoger la ofrenda para Kenia. Amén. Así que propónganse en su corazón sembrar. Porque yo quiero llevar una ofrenda. Fíjese lo que me decía el obispo. Mam, tú sabes que a la gente cuando hacemos campañas se les da almuerzo. Tú vas a proveer el almuerzo porque el año pasado se le dio de comer todos los días que yo estuve ahí, almuerzo a la gente que venía a recibir. Y ellos están esperando lo mismo. Así que siembre una semilla en esta tarde. Este no es culto misionero. Esta es una ofrenda que personalmente yo voy a entregar. Amén. Amén. De parte de Iglesia Roca Eterna, hija acá, y a su nombre. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sí, Señor, sumétenos en su presencia. Extienda sus manos. Vamos a orar por esta ofrenda que usted está dando para Kenia. Padre, en esta hora de la tarde, Señor, mira a mis hermanos que han traído con gozo y alegría para bendecir el país de Kenia, Padre. Yo te pido en esta tarde, Señor, que lo que ellos han depositado, Dios mío, tú les multipliques y los bendigas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo del Señor dice: amén, gloria a Jesús. Puede sentarse un ratito, pero no se siente en la alabanza, amén. Porque donde está el Señor tiene que haber libertad. Me imagino que en un ratito más las hermanas que están encargadas de los niños se los llevarán. Gloria a Jesús. Y nuestros jóvenes se van a quedar hoy aquí. Normalmente el pastor Carlos, cuando no predica, le da a los jóvenes la enseñanza.
pero yo sentí en mi corazón que se queden hoy los jóvenes. ¿Por qué? Porque el tema que yo voy a traer, estoy segura que el Señor les va a tocar su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes batallan con ese tema que yo voy a traer. Si nosotros los adultos batallamos con ese tema, nuestros jóvenes batallan aún más. Y por eso quiero que escuchen. Gloria a Jesús, aleluya. Y bueno, hermanos, como les estaba diciendo, reciban saludos del obispo allá en Kisi. Él está en Kisi. Nosotros vamos a llegar. Hoy nuestra ruta es de aquí a Nueva York, de Nueva York a Nairobi y de Nairobi a Kisumu. Ahora es más diferente. Entonces la ruta de Nueva York a Kisumu a Nairobi es mucho más larga. Porque cuando fui el año pasado fui a Dubai, y de aquí a Dubai fueron 13 horas. Yo aludo que de aquí a Nairobi ha de ser unas 17 horas en ese avión. Así que mire, voy a estar bien cerquita de papá. Y cuando usted esté cerca en su oración, recuérdese que mientras usted está en una cama durmiendo, Kim y yo vamos a estar peleando por el codo. Un rato ella, un rato yo. Así que, porque mire, un pasaje de first class para que usted vaya con los pies más extendidos y todo eso, vino costando como unos $8,000. Entonces prefiero pasearme de un lado para otro y mejor llevar ese dinero para Kenia, ¿no le parece? Porque eso nosotros no estamos para estar tirando el dinero, estamos para invertirlo en el reino. Amén. Gloria a Jesús. Así que llévenos en las oraciones, hermanos. Allá me decía hoy Joshua, el pastor Joshua les manda saludos, y me decía, acá toda la gente está emocionada porque ya están contando los días de que tú vengas, ya que para ellos ya no soy extraña. Ya están ellos esperándonos con mucho amor. Y el obispo decía que la iglesia estaba muy emocionada porque nosotros estábamos cumpliendo una promesa que se les dimos el año pasado. Y el año pasado les prometimos que no los íbamos a olvidar, que siempre iban a tener un granito de arena de roca eterna. Y hemos cumplido ya casi desde el año pasado a este mayo, más de 1 año y medio que fuimos, y gracias a ustedes se ha podido hacer posible. A Dios y a ustedes, porque ustedes siempre han sembrado en los cultos misioneros con mucha alegría y gozo. Entonces, amados hermanos, otra cosa que me dijo el pastor Gerson, él está en el barranconcito donde Kim y yo subimos a gatas. Porque usted mira así y la iglesia está hasta abajo. Entonces usted tiene que ir agarrándose de árboles, de piedras, porque es tan parado que, ¿te acuerdas, Kim? Que Kim llegó más rápido sentada. Así que oren por nosotros, porque cuando yo subí esa montaña, hermanos, yo terminé con los músculos y las piernas que no las aguantaban, porque es así de paradito eso para arriba, y sentía que el corazón se me iba a salir. Así que ore por nosotros, porque vamos a volver a ir a ese mismo lugarcito, a esa congregación, ya que el pastor Gerson pidió que yo fuera a ministrar a su iglesia. Y tengo que ir porque ahí hay una hija que se llama Esperanza, de 9 meses. ¿Cuál fue mi sorpresa, verdad? Que me mandaron decir que se estaba muriendo. Usted sabe que en Kisumu, hasta aquí sí hay doctores, pero si usted se enferma de gravedad, usted tiene que irse hasta Kisumu o Nairobi, y está lejito. Entonces nuestra hermana se puso grave cuando estaba teniendo a su bebé, y cuando nació esta niña, ahí tengo una foto. ¿Cómo cree que esta niña estaba? Blanca, bien blanquita. Entonces cuando ellos la vieron bien blanca y me llamaron que clamara, que intercediera, y yo les mandé porque le tuvieron que hacer todo de emergencia y ellos no tenían dinero para darle de alta del hospital. Y después me mandan una foto y me dicen, nosotros creemos que esta es una señal del cielo, que tenemos que ser agradecidos, y estamos mirando que esta niña nació blanca. Me mandan la foto.
Entonces le dijimos al Señor, ¿por qué esta niña nació blanca? Entonces sentimos en el espíritu que tenemos que honrarte y tenemos que ponerle esperanza como tú. Ahora si yo le enseño la foto de esa niña que me mandaron sonriente, volvió a su color. Ahora está morenita y solo se le ven los dientes blancos nada más. Eso es lo que el Señor hace. Y de verdad que cuando yo veo estos gestos de la gente, hermanos, yo digo, vale la pena el pequeñito sacrificio que yo hago. El pequeñito, porque fíjese que no hago mucho. Yo hago un pequeñito sacrificio y Dios hace el grande sacrificio. Así que si usted tiene papeles, el otro año échele al cochinito. Porque yo sé que si usted viene a Kenia, su vida no va a ser igual. Y eso le va a cambiar. Pero venga dispuesto a bendecir y a comer el arroz y los frijoles los 3 tiempos. Ajá, y el col. Ellos nos cocían un col. El repollo, ellos lo cocían y nos lo daban a la par del arroz, cocido en agua. Eso era lo que nos daban como un vegetal. Así que prepare su corazón, órele al Señor, que si este año usted no pudo, quizás solo pudo aportar, que si el Señor lo permite, el otro año usted pueda viajar a Guatemala y pueda viajar a África y pueda tener esa experiencia linda en el Señor. Amén. Así que puestos en pie, ahora sí. Vamos a entrar a la palabra. Y a su nombre. Gloria. Ya hay un teléfono sonando. Por favor, si ponen sus teléfonos en silencio. Amén. Porque en la casa del Señor hay que usar reverencia. Amén. Yes, amén. Gloria a Jesús, aleluya. No reverencia a nosotros, sino reverencia al Señor. Qué linda se ve la congregación. Amén. Todos ustedes se ven bien hermosos. Imagínense cómo lo ve Dios. Y a su nombre. Aleluya. Oremos por los hermanos que no llegaron. Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahora usted va a saber por qué hoy que estoy preparándome para Kenia en oración, en ayunos, en meditación, y quiero pasar sumergida en la presencia del Señor. El Señor me ministró mucho. Yo nunca había visto este tema de esta manera. Dije, oh santo Dios, yo tengo que darlo a la iglesia. Así que es Hechos capítulo 3, versículo 19. Y vamos a leer su palabra en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y el 20. Y él envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Pueden sentarse porque ya oraron por mí. Gloria a Jesús. Y como ya oraron por mí, pues usted siéntese tranquila. El tema que el Señor me dio es que tú, dígale que está al lado, tú. Que tú y yo tenemos que llegar a un verdadero arrepentimiento. Amén. Y hoy vamos a aprender qué es lo que es un verdadero arrepentimiento. Porque tú y yo te tengo una noticia. Podemos estar aquí en la iglesia y no ser salvos. Así es. Podemos estar aquí 24 en la iglesia y no ser salvos. Podemos adorar al Señor, usar el mejor talento que Dios nos ha dado, tener las mejores habilidades. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, estamos nosotros mal. Requete mal. Porque al cielo solo van a ir los que tienen un verdadero arrepentimiento. Y gente ha venido a la congregación y aquí el Señor, ¿verdad? Jesucristo cumplió una palabra
palabra que Dios le dio, una palabra que su padre le dijo, y fue: ve a la tierra, porque tú tienes que morir en la cruz del Calvario por aquellos que van a tener un verdadero arrepentimiento. Amén. So, dígale al que está al lado: hoy voy a saber si hay en mí un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Porque aquí está diciendo que cuando hay un verdadero arrepentimiento, viene entonces el refrigerio. Sí, amén. Cuando tú y yo tenemos un verdadero arrepentimiento, ¿sabe qué significa un refrigerio? El descanso, la bendición, la multiplicación. Cuando tú y yo tenemos un verdadero arrepentimiento, el Señor nos sienta en las sillas de príncipe, en las sillas de reinas, en la silla, aleluya, especial, porque dice: ese es mi hijo que está mirando que yo cumplí lo que mi padre me envió. Amén. Y el padre lo envió a eso, porque miren lo que dice aquí el 19, tenga su Biblia abierta, del mismo capítulo. Miren lo que dice el 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Los profetas anunciaron, hermanos, desde el inicio, desde un principio, que iba a venir Jesucristo a padecer en la cruz del Calvario por ti y por mí. Sí, amén. Y que ninguno otro iba a haber salvación. Aleluya. Y que el requisito número 1 para que tú y yo tengamos entrada en el reino es un genuino arrepentimiento sincero. Aleluya. Dígale al que está al lado: hoy me voy a descubrir yo. Amén. Hoy me voy a decir. Porque así como el Señor me descubrió a mí, lo va a descubrir a usted. Amén. Entonces, un verdadero arrepentimiento, dice en Marcos 1, 14 y 15, dice, tenga su Biblia abierta. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿A dónde vino Jesús? Galilea. A Galilea. ¿Y qué hizo Jesús en Galilea? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. ¿Se da cuenta? Jesús vino a cumplir su plan de Dios. Jesús vino a cumplir, aleluya, la misión, la comisión, como usted le quiera llamar, que su Padre le había otorgado. Amén. Y era de tener un ministerio corto aquí en la tierra, porque había una multitud que no iba a poder, aunque se arrepintiera. Si Jesús no moría en la cruz del Calvario por el pueblo de Israel y por toda la humanidad, no iba a poder haber una salvación, aunque hubiese un arrepentimiento genuino. No sé si me está entendiendo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Yes. Solamente a través de Jesucristo tú y yo tenemos el perdón de los pecados. Y a través, aleluya, de un arrepentimiento genuino. Gloria a Dios. Entonces dice acá, gloria a Jesús. Wow. Dios decidió en el tiempo señalado cumplir la palabra. Diga, la palabra hay que cumplirla. La palabra hay que cumplirla. Porque puede ser afectada tu vida si tú das una palabra y no la cumples. Santo Dios. So, tenemos que tener cuidado en lo que nuestra boca habla. Que si tú prometes, cumple. Yes. Amén. Porque Dios prometió obedecer la palabra que el Padre le mandó a cumplir en la tierra. Amén. Y ejemplo de Dios tenemos, amados hermanos. Y miren lo que dice aquí Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Santo Dios. Aleluya. Son un arrepentimiento genuino en la congregación. O sea, un hombre, una mujer, una joven que se arrepiente de sus pecados, se tiene que ver right away el fruto en su vida. Amén. Amén. Para mí no cabe que tú
digas, yo estoy arrepentido genuinamente, yo no quiero pecar contra el Señor, yo quiero entrar a su reino, yo quiero caminar en sus palabras, yo quiero caminar en sus promesas, yo quiero servirle al Señor y que en ti no haya un fruto. Santo Dios. Eso no puede ser aceptable para Dios. Habla, Padre. Entonces cuando hay un genuino arrepentimiento y tú vienes a los pies de Cristo en el 89, en marzo del 89, aleluya, gloria a Jesús, cuando yo llegué aquí a Washington, aleluya, el Señor me redargulló, el Señor me habló, el Señor me dijo, arrepiéntete. Santo Dios. Gloria a Dios. Y en mí hubo un arrepentimiento genuino al instante. Entonces cuando Dios te toca a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, tú ya no puedes seguir en la vieja manera de vivir, tú ya no puedes hablar de la misma manera que tú hablabas. Si tú eras una persona indigente, grosera, malcriada en tu casa, donde no le dabas el honor que tu esposa se merecía, no puedes ser el mismo viejo hombre. No puede haber la misma mujer vieja, porque si Cristo viene, te va a decir dónde está tu fruto. Santo Dios. Yo quiero ver fruto. Aleluya, en ti. Entonces en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. So, si hay un arrepentimiento genuino en mí, yo tengo que cada día limpiarme. Sí, amén. Cada día le tengo que decir al Señor, perdona mis pecados. Porque usted sabe que si usted trata mal a su esposa y usted es grosero y malcriado y no la trata como vaso frágil, usted su oración está haciendo estorbo. Santo Dios. Y no hay fruto. Mi alma te adora. Pero cuando usted la trata con amor, diga Yes. con amor. Aleluya. Vaya, por lo menos dígale a su esposa, trátame con amor. Ah, con delicadeza. Entonces cuando usted viene a la presencia del Señor, entonces el Señor dice, wow, you change. You are not the same. Tú no eres el mismo hombre ni la misma mujer. Tengo que dejar ver tu fruto. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos fruto, iglesia? Aleluya. Y entonces usted camina con un corazón limpio. Gloria a Dios. Porque hay que levantar las manos santas, Yes, sí, así es. sin ira y sin contienda. Y si usted pasa contendiendo en su casa, usted tiene un problema. Santo Dios. Y es que usted no ha tenido un genuino arrepentimiento. Amén. Amén. Habla, Padre. Y ya se lo voy a demostrar, ya va a ver. Por la palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque dice que bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y sabe qué significa bienaventurado? Triplemente bendecido. ¿Cuántos quieren esa triple bendición? Amén. Mire aquí, el arrepentimiento es más que confesión y mucho más que lamentar o sentir culpabilidad. Oiga lo que es el arrepentimiento. Porque hay gente que se arrepiente, pero ¿sabe por qué siente culpabilidad? Porque se arrepintió en el instante y sigue pecando. Y a su nombre. Gloria. Entonces se arrepintió un ratito, pero al rato siguió siendo el mismo hombre áspero, la misma mujer malcriada, la misma mujer controladora, Santo. la misma mujer que da la orden, que en vez de tener un esposo piensa que tiene un baby en su casa. Santo Dios. Habla, Padre. ¿Sí? Vas a ser así, vas a ser así. Y yo, en la carne, Esperanza Campos, me cuesta someterme a este hombre. Santo Dios. Habla, Señor. Me cuesta, yo soy sincera. A mí me cuesta. Pero tengo que someterme si quiero bendición. ¿Sí? Entonces mi esposo me dice, no, hoy no vas a ir allá. Pues está bien. Y por dentro, ¡ay! Yo quería ir. Pero algo me dice dentro de mí, sométete. Aleluya. Gloria a Dios. Sométete porque cuando tú aprendas a someterte, la bendición va a llegar para tu casa. Amén.
Pero si usted como mujer agarra al esposo como que es un niño y le quiere dar órdenes para todo, ¿ah? I am free. Hello. Usted necesita entrar a un genuino arrepentimiento. Usted y yo tenemos que entrar a un genuino arrepentimiento. Porque cuando hay un genuino arrepentimiento, hay libertad desde la casa. Antes de que vengas a la casa de Jehová y levantes tus manos para adorarle, tú vienes con libertad, porque en tu casa está, aleluya, la respuesta. Porque si tú vienes desde tu casa contento y feliz, aquí vas a adorar al Señor con alegría. Y a su nombre. El arrepentimiento, iglesia Roca Eterna, es un hecho de la voluntad. Es estar dispuesto a dar la espalda al pecado. Sí, amén. Amén. Y todo lo que estorbe a la gente que tú más amas, tú pecas delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay orgullo y el orgullo no es del Señor. ¿Por qué? Porque yo no le pido perdón. Jamás. Mire, yo era una orgullosa de aquí al techo. ¿Sí? Y yo decía, no, pedí perdón a mi esposo, pues si él es el que empezó la pelea. ¿Qué? ¿Acaso nos pasa así? Que venga a pedirme perdón. Y todas estas cosas resaltaban en mí porque no tenía un verdadero arrepentimiento como yo creía. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento en ti, tú cada día le dices al Señor, renuévame, transfórmame, límpiame, purifícame. Y amados hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si no tienes un arrepentimiento genuino, vas a estar de constante y de continuo pecando. Y a su nombre. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino en ti, todos los días. Mire, si a usted le gusta robar, no ha tenido un genuino arrepentimiento. Aleluya. Que va a las tiendas y se lleva un montón de tenedores y de servilletas. Ay, pastora. ¿Ah? Usted está robando y necesita un arrepentimiento genuino. Porque cuando usted compra un burrito o su comidita y solo agarra 2, 3 servilletas, está bien. Pero que usted agarre el paquete de servilletas más el ketchup, más todo lo que encuentra allí extra para la casa, usted está robando. Qué bendición. Y entonces usted no me diga, iglesia, que usted lo está haciendo inconscientemente, porque no lo está haciendo inconsciente, lo está haciendo consciente. Si tiene necesidad, pida. Porque el que pide, recibe. Y al que toca, se le abre. Y pida con fe, no dudando nada, porque aquí en Roca Eterna hay bendición y vida eterna. Hay bendición. Ya vamos a entrar en noviembre. Vamos a hacer canastas. Usted pone su nombre. Si la canasta es para usted, usted no se preocupe, que hay bendición en la casa de Jehová. Para que usted tenga su cena de Thanksgiving con su pavo. Y entonces usted antes de entrar a la semana de Thanksgiving, usted pueda recibir su canasta de bendición. Pero pida, hermano. Si usted por el que dirán, ay, si ven los hermanos mi nombre allí, no importa que vean su nombre, ¿cómo saben ellos que usted está pidiendo para usted o para otra familia que usted conoce que necesita? No, hermanos. Hay de aquel que no tenga un genuino arrepentimiento, porque todas estas cosas estorban, levantan una pared, y por eso es que la oración de usted y mía no es contestada, porque no hay en nosotros, diga, un genuino arrepentimiento. Entonces hay que hacer hermanos, para poder tener un genuino arrepentimiento,
es todos los días confesar nuestros pecados al Señor. Amén, amén, amén. Porque miren lo que el Señor me decía. Hay pecados ocultos y escondidos Santo. que si no llegan a un genuino arrepentimiento los voy a sacar a la luz. Amén. Santo. Porque Bueno. Dios está habla, que habla, dice, que dice. Pero nosotros nos entra por aquí y nos sale por acá. ¿Y sabe cuáles son los pecados que están ocultos que el Señor me mostró? Y no de jóvenes solteros, sino de casados también. Ay, mamá. Santo. ¿Sabe cuál es el pecado que hay oculto? Que no hay un verdadero arrepentimiento. Que todavía usted, teniendo esposa o esposo, está viendo pornografía en su casa. Santo. Santo. Dios. Aleluya. Alaba. No hay un genuino arrepentimiento. Ujú. ¿Sabe qué es lo que está escondido? Que a las mujeres les gusta la otra mujer y lo tienen el pecado oculto y escondido. No hay un genuino arrepentimiento, porque le gusta a una mujer y en vez de confesar su pecado y pedir ayuda, lo esconde. Ujú. Ya su nombre, Gloria. ya se acabaron los amenes. Ven. Diga. Dios no quiere a un pueblo Padre. así. Gloria a Dios. Si usted tiene batalla y lucha con un pecado, venga que le vamos a ayudar a que sea libre en el nombre de Jesús. Pero no lo oculte. Hay hombres que están con la batalla que le gusta a otro hombre y lo quiere esconder. Sí, amén. Y Dios está allá. Ajá. Mira para acá, confiesa, confiesa. Te quiero ayudar, confiesa. Vení a mí con un genuino arrepentimiento para que seas libre. En el nombre de Jesús. ¿Mm? Y tenemos esas situaciones dentro de la congregación y Dios no quiere que tú te quedes dentro de la iglesia por no confesar esas situaciones a Dios y pedir ayuda a tus líderes para que esas cadenas se rompan en el nombre de Dios. Amén. Así es. Esas cosas están pasando en la iglesia, no allá afuera, hermanos. Gloria a Dios. Porque el que está afuera ya está perdido y solamente usted y yo tenemos que ir a rescatarlos. Porque usted y yo tenemos que tener la luz de Jesucristo. Entonces por eso aquí está diciendo que el que confiesa y se aparta del pecado, entonces sí tiene un genuino arrepentimiento. ¿Mm? Jóvenes haciendo cosas indebidas y dicen que ya se van con Cristo. No. Si usted se arrepintió de sus pecados y Dios le está diciendo que usted es parte de la realeza, no se contamine. Yes. Apártese del mal y haga el bien y espere en Jehová que le va a traer un hombre de Dios que la va a honrar como lo que usted es, una hija del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Sí, amén. O míreme a mí. En mi juventud me ofrecían droga, me ofrecían discoteca. ¿Usted cree que no tuve tentaciones? Pero yo decidí tener un arrepentimiento genuino delante del Señor y decirle al Señor, estas son mis batallas. Yo te las entrego y yo voy a pelear por ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Y yo fui libre. Y yo le empecé a decir a las ancianitas con las que yo oraba, esta batalla yo estoy teniendo, yo necesito que pongan la mano sobre mí, porque no le estoy dando el tiempo a Dios que Él se merece. Y no estoy siendo genuina. Yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos queremos ser libres en el nombre de Jesús? Entonces cuando nosotros lo confesamos, hermano, alcanzamos misericordia del Rey. Amén. Ahora, tenga cuidado a dónde usted va a confesar. ¿Mm? Porque si usted va a confesar a la persona equivocada y esa persona no le ayuda a que sea libre, sino al contrario lo condena y empieza a notar que se aparta de usted, ay, no me voy a contaminar, no me voy a contaminar. Y quizás está más contaminado que usted. Pues así es. Por eso tenga cuidado con quién usted va a pedir auxilio, ayuda, para usted ser libre en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Porque Dios. no podemos esconder esas cosas, no, hermanos. Sea cual sea su batalla, Dios quiere que usted hoy venga a una genuina arrepentimiento. Sea cual sea su batalla. Usted no puede estar como varón en fornicación, en adulterio. Usted no puede estar en pornografía. Usted no puede estar en lascivia.
porque esas son en masturbación. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Habla, Aquí Padre. somos santos, Manos aquí no hay sucias, nada de eso. arriba. Usted no puede estar con esas batallas, amado hermano. El Señor tiene el poder para liberarlo. Así es, El amén. Señor tiene el poder para restaurarlo. El Señor tiene el poder para hacer esas cosas y esas grandezas en su vida. Así que, en otras palabras, no solo deben decir que lo sienten mucho, sino arrepentirse. Veamos por los siguientes casos bíblicos que el arrepentimiento verdadero es una cosa poca común. A través de los casos que yo le voy a presentar, usted se va a dar cuenta que sí hubo en el tiempo atrás, con gente que está escrita en su palabra, que tenían un arrepentimiento genuino, verdadero, pero otros no. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta cuando una persona se arrepiente en el instante, pero quiere seguir pecando. Entonces no ha habido un arrepentimiento genuino. Y viene a la iglesia aparentando, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Oh, si yo empiezo a orar, este mundo tiembla, y la que va a temblar es usted cuando se quede, si no se arrepiente de verdad. Y de corazón. Amén, Usted y yo tenemos que arrepentirnos de corazón. Porque mire lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde un momento que Jesús comenzó su ministerio, aunque fue corto en la tierra, siempre era de arrepentimiento, llamando a su gente, llamando a las multitudes a que tuvieran un genuino arrepentimiento. Y yo quiero creer que hoy todos nosotros vamos a salir de aquí bien arrepentidos, porque vamos a descubrir las cosas que muchas veces no nos damos cuenta que nos perjudican en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. Amén. El arrepentimiento, les voy a hablar del arrepentimiento desesperado. ¿Cuántos aquí hay desesperados? No vinieron. Vamos a hablar del arrepentimiento que sucede en una persona que está desesperada. Oiga, cuando Dios convence a muchos de sus pecados, se arrepienten solo por desesperación. La desesperación del faraón crecía mientras Egipto sufría los embates de una plaga tras otra a causa de su misma rebeldía al rehusar dejar libres a los israelitas. Cuando Dios envió una tempestad de granizo, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no los detendréis más. Éxodo 9, 27 al 28. ¿Se da cuenta? El faraón, en un momento dado de su vida, él tuvo un arrepentimiento desesperado por la circunstancia, por lo que él estaba viviendo en ese momento, y era que el juicio de Jehová estaba cayendo sobre él, porque Dios le estaba diciendo: deja ir a mi pueblo. Y en ese momento de desesperación, ¿qué sucedió en Faraón, hermanos? Hubo un arrepentimiento de desesperación. Cuando una persona tiene un arrepentimiento desesperado, pero no genuino, no vas a ver fruto en esa persona. Porque se está arrepintiendo por conveniencia. Yo espero que aquí no haya ninguno que esté de conveniencia. Se estaba arrepintiendo solamente por conveniencia. Y Dios no quiere que tú y yo nos arrepintamos de conveniencia. Dios quiere que seamos genuinos. Amén. Entonces muchos piensan en Dios cuando su economía falla. Señor, te prometo, Señor, que si alineas las finanzas de mi casa, yo voy a servirte en todo, Señor. Señor, te prometo que si me das el carro que yo necesito para trabajar, voy a traerlo lleno con
está trayendo un arrepentimiento desesperado y por conveniencia. Diga, esos no vinieron. Vaya aquí. Y entonces nos pasa lo mismo que a Moisés. Y cuando el Señor nos bendice y dice, ay, este está toque la puerta para que yo lo bendiga, nos olvidamos de lo que le prometimos a Dios. Y cuando un hermanito vive en tu área, ay, no, me va a ensuciar el carro. Ay. Y si es una mujer celosa y es una jovencita la que tiene que recoger, no, mi esposo le va a echar el ojo. Usted sabe que hay esas situaciones en la iglesia. Amén. Y hay. ¿Ah? ¿Y tú por qué estabas mirando a la hermanita? Y quizá el pobre hombre ni en cuenta. Entonces, amados hermanos, nos olvidamos y en el momento de la desesperación pedimos, pero no hay un arrepentimiento genuino, sino hubo un arrepentimiento de desesperación. Y Faraón le dijo a Moisés, ruega a tu Dios, ruégale a Jehová que me quite estas plagas y yo te dejo ir. Y cuando Moisés oró en petición y Dios obró, el Faraón se olvidó lo que había prometido. ¿Sí o no? A veces así nos pasa a nosotros. Mire, pastora, ore por un trabajo, que cuando me salga mi trabajo yo voy a ser fiel. Santo Dios. Y le dicen, trabaja de lunes a domingo, y usted prefiere trabajar de lunes a domingo y se olvidó. Fue un arrepentimiento, hermanos, desesperado. Diga, desesperado. Yo espero que aquí no hagamos desesperados. Entonces, mis amados, ese es un problema. El estar nosotros haciendo las cosas por conveniencia, Dios no trabaja así. Dios quiere que tú y yo tengamos, diga, un genuino arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, el otro punto que vamos a ir, el arrepentimiento dudoso. Quizá tú no tuviste un arrepentimiento desesperado. El arrepentimiento dudoso. Mire, algunos se arrepienten simplemente para tomar ventaja de la situación. Y a su nombre. Una mujer cristiana estaba siendo cortejada por un hombre incrédulo que sabía que ella no se iba a casar con él, mientras siguiera su incredulidad. Luego hizo una profesión de fe y decidió aceptar a Jesús. ¿Y por qué quién que lo aceptó? Por la muchacha. Entonces es un arrepentimiento dudoso. Y entonces, mire, algunos pueden arrepentirse cuando se les halla con las manos en la masa. Nosotros decimos así en México. ¿Sabe qué es las manos en la masa? Que caché con las manos en la masa. Por ejemplo, la persona que le gusta agarrar cosas que no son suyas. Y usted de repente lo acacha con las manos en la masa. Y le dicen, ay, es que tenía esta situación. Tenía esta necesidad, perdón. Y entonces aceptan a Jesús, se reconcilian con Jesús para convencerte que tuvieron un arrepentimiento genuino. Pero no lo tuvieron, fue un arrepentimiento dudoso. Porque lo cachaste con las manos en la masa. O sea, en lo que estaba haciendo. Entonces hay personas que tú las descubres, sus faltas, y te ponen 20,000 de cosas para que tú creas que era la primera vez que lo hacían. Y que ya no lo van a volver a hacer. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Ah? Ay, santo. Vamos a seguir porque ya lo veo así como que ¿no? Aún dice, otros son los que negocian con Dios por su vida en algún peligro inminente, pero dada la oportunidad de cubrir porque quisimos
son los que hacen es posible arrepentirse ante la puerta de la muerte en el lugar donde tú te encuentres. Hay gente que cuando está en peligro dice: Señor, si me libras de esta, te voy a servir. Otra conveniencia, ¿verdad? Un arrepentimiento dudoso. Pero todos estos no han venido. Yo pensé que usted iba a decir amén. Aleluya. Entonces, amados, todo eso lo llevamos a la cruz de Cristo, pero no hay un genuino arrepentimiento. Y el Señor nos está haciendo conciencia. Porque cuando una persona tiene un espíritu de murmuración, de chambre, de mentira, no ha llegado a un genuino arrepentimiento. ¡Habla, Padre! No lo hay. Cuando usted pasa y le pica la boca por ir a decirle al otro. Yo conozco a alguien que no es de la iglesia, aclaro, que siempre anda desesperada por ver qué averigua. Lo vino. Sí, y no tiene un verdadero, genuino arrepentimiento. Porque ella quiere saber para contarle al otro y al otro y al otro. Ay, ¿sabe qué le dicen? Dime específicamente tu petición para orar por ti. Usted no necesita saber el problema del hermano. Cuídese de esa porque tiene chisme y chambre. Usted no tiene que saber lo que está viviendo el hermano. Cuando usted es una mujer o un hombre de oración, que usted tiene un genuino arrepentimiento, usted va a orar además, usted misma va a hacer su lista sin que le digan ora por mí. Y entonces usted entra como hombre y mujer calladita a su lugar secreto y ora en secreto, y el que lo ve en secreto lo recompensa en público. Porque entonces de repente Dios envía un profeta y dice: aquí sí hay un verdadero israelita. Aquí sí hay un verdadero hombre y una verdadera mujer que oran al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a avanzar porque esto está caliente. El arrepentimiento desesperado en la iglesia no debe de haber. El arrepentimiento genuino en la iglesia debe de haber. Amén. Voy a repetirlo. El arrepentimiento de conveniencia y de desesperación no debe de haber. El arrepentimiento genuino debe de haber en la iglesia. Amén. El arrepentimiento desesperanzado. Ya hablamos del arrepentimiento desesperado de Faraón, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del arrepentimiento desesperanzado. ¿Entendió? Amén. Bueno, Judas Iscariote se arrepintió de traicionar a Jesús al verse sin esperanza. Un remordimiento que en realidad no es arrepentimiento. Oiga bien. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los príncipes, sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente, según Mateo 27 del 3 al 5. ¿Es posible sentir lástima o pena por los pecados sin volver a Dios? Muchos se afligen por su alcoholismo, su drogadicción, su prostitución, su pornografía, su lesbianismo, su homosexualismo, su chisme, su murmuración. Se afligen porque no pueden dejar esta clase de pecados. Se afligen, pero no hacen nada. Porque si en usted, hermano, hay un genuino arrepentimiento, no importa la batalla que usted tenga, usted va a pelear por su conquista y va a decirle al Señor: límpiame, lávame, purifícame, porque no voy a ir más a la suciedad. Amén. Ni me voy a arrastrar en ese mundo pecador, en ese mundo de tinieblas, en ese mundo oscuro. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo. Amén. Y separado de ti yo nada puedo hacer. Límpiame, 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 renuévame, transfórmame.
que este hombre, cuando se dio cuenta que ya no tenía salvación, entonces quería regresar lo que él había hecho. Y así hay mucha gente que cuando se da cuenta que hirió a una persona y dañó a una persona, quieres remediar la situación y ya es demasiado tarde. Por eso, una persona que tiene un genuino arrepentimiento va a ser prudente, va a ser decoroso, va a ser casto, va a ser hospedador. ¿Ah? Y va a hospedar sin murmuraciones. Hello. Amén. Amén. Y va a hacer lo que tiene que hacer con amor para la honra y gloria del Señor. Gracias. Y este hombre, como no había un arrepentimiento, se colgó. Se colgó. Y así hay mucha gente hoy. Jóvenes son malos que se están quitando la vida y están atentando contra su vida. ¿Saben por qué? Porque tienen una mamá gruñona en la casa y no tienen una amiga en su casa. Porque tienen un padre controlador y no tienen un padre amoroso. Y porque Santiago dice, padres, no os esperéis a vuestros hijos. Sí es. Entonces cuando los hijos se van por allá donde no andan, nosotras como madres tenemos que sentarnos con ellos, aconsejarles y hablarles con amor. Amén. Y decirle, hijita, yo estoy orando por ti. Y al final de cuentas depositen en las manos del alfarero, que tarde o temprano el alfarero va a hacer el trabajo mejor que usted y yo. Amén. Amén. Pero no hagamos cosas que se ven buenas y en realidad no lo son. Porque eso fue lo que pasó con este hombre y se quitó la vida. Porque si él se hubiera arrepentido genuinamente, él no hubiera atentado contra su vida. ¿Está entendiendo? Amén. Pero como él atentó contra su vida, no era un arrepentimiento genuino, sino era un arrepentimiento de desesperanza. Hermanos, oremos para que en la iglesia no se mueva ese espíritu que quiera una persona atentar contra su propia vida, teniendo el regalo gratuito de la salvación. Sí, así es. Amén. Oremos, hermanos, para que esos demonios depresivos que andan atormentando a nuestros jóvenes sean atados y reprendidos y echados fuera en el nombre de Jesús. Que usted sea un hombre y una mujer de carácter, de autoridad, de poder, de unción y de un genuino arrepentimiento, que se pasee en su casa reprendiendo todo principado y toda potestad que se mueve en los aires, porque Dios le dio ya esa autoridad y ese poder, y a su nombre. Entonces el arrepentimiento, el otro punto es el arrepentimiento demorado, no del color morado, demorado, el que se tarda. Las consecuencias del arrepentimiento demorado pueden ser costosas. En lugar de arrepentirse en una forma inmediata, David trató de encubrir su pecado con Betsabé, animando a su esposo Urías a regresar de la batalla para dormir ¿con quién? Con la esposa. David sabía que Betsabé estaba encinta y, de acuerdo a su plan, esto haría que todo el mundo pensara que el bebé, que era hijo de Urías y no de él. Mire cómo David trabajó, ¿eh? Entonces Urías rehusó ir a su casa y David mandó comprometerlo en la batalla para que fuese muerto, a fin de que él pudiera tomar a Betsabé como esposa. Mire qué pecado este. Al no arrepentirse, David tuvo que pagar un precio muy alto. Tuvo que pagar un precio muy alto. Su cuerpo sufrido, perdido, su vitalidad, y padecía de insomnio. ¿Habrá alguien que no puede dormir? ¿De verdad? Si usted no puede dormir, pregúntese por qué. ¿No será que son cosas que están a su alrededor que usted no las ha entregado al Señor? Examinémonos, porque David no pudo dormir. Desde el momento que David pecó,
Desde el momento que David agarró a la mujer ajena, desde ese momento a él se le fue el sueño. Y cuando él trajo a Urías para que se allegara a su mujer y no se descubriera el pecado de él, ¿qué sucedió? Este hombre ni siquiera fue a su casa. Y una persona que no tiene un arrepentimiento genuino, hermanos, va a seguir pecando. Va a ir de pecado en pecado, de mentira en mentira, de falsedad en falsedad, jugando a la santidad, jugando al liderazgo, jugando a todo, pero va a llegar un día que si no se arrepiente, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es, amén. Pero esas cosas, a ti y a mí no nos corresponde juzgarlas, sino nos corresponde orar, interceder, clamar, pedir misericordia. ¿Verdad que sí? Entonces miren lo que dice. David reconoció, oiga bien, David reconoció su pecado y escubrió su confesión a Dios. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purificadme con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, según Salmo 51, 4, 7. Amados hermanos, David tuvo un arrepentimiento genuino hasta el Salmo 51. Porque en el instante que él maquinó, que él planeó hacer todo lo que hizo para que no se descubriera su pecado, él no tuvo un arrepentimiento genuino, porque Dios envió al profeta a decirle: tú eres el rey que ha pecado, tú eres el rey que ha matado, tú eres el rey que agarraste la mujer ajena. Hasta que Dios no lo confrontó, entonces él tuvo un arrepentimiento genuino. Y hay personas que pecan y saben que están pecando y están como si nada, andan bien frescas y llegan a la iglesia y se gozan y dicen que están arrepentidas, pero detrás salen de la iglesia y el pecado está en la puerta. Ahí no hay un arrepentimiento genuino. Pero usted y yo no vamos a juzgar a aquel que pega, porque aquí hay alguien que no peca. Levante su mano si hay alguien que no peca. Porque el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos, usted y yo, de alguna o de otra manera pecamos y le fallamos al Señor. Pero lo importante es que día a día tengamos un arrepentimiento genuino y no lo volvamos a hacer. Amén. Cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino, usted se arrepiente de corazón y no vuelve a hacerlo. Porque en 2 de Samuel 12:14, si Dios es más amoroso y pronto para perdonar, pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Santo. Según Gálatas 6:7. Dios no puede ser engañado. Usted puede venir a decirle a la pastora, a los líderes, a quien sea: yo sí tengo un arrepentimiento genuino, yo no estoy pecando más. Y quizás esa persona sí está pecando, pero Dios lo está mirando, y si no se arrepiente, Dios lo va a llamar a juicio. Porque el único que puede juzgar en esta tierra se llama Jesús. Así es, amén. Entonces, amados hermanos, si la persona dice que se ha arrepentido de corazón, hubo una mujer que la encontraron en el acto de adulterio. Y todos los hombres bien tremendos la vinieron a traer y le dijeron a Jesús que la iban a matar porque estaba en adulterio la mujer. ¿No es cierto? ¿Y qué le dijo Jesús cuando estaba escribiendo en la tierra? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos esos hombres pecadores que también se acostaban con las mujeres ajenas, pero escondidas? Como sabían y saben quién es Dios, poquito a poquito se levantaron y se fueron, porque sabían que ellos también estaban en pecado. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo: se han ido. ¿Qué le dijo Jesús? Tienes un arrepentimiento genuino, vete y sigue pecando. No. ¿Para qué no le dijo así? No. El Señor le dijo: arrepentíos y convertíos y vete y no peques más. Amén, así es. El Señor le dijo: no vuelvas a pecar, que si ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Pero mira lo que te digo: si fornicabas, no forniques más; si adultabas, no adulteres más; si mentías, no mientas más. Aleluya. Y entonces el Señor la dejó ir libre. Amén. Entonces, sea lo que sea que tú y yo le estemos fallando al Señor, este
Y estos mensajes la gente no los quiere predicar. No. Te quieren tocar las emociones buenas y no las malas. Para que tú no te vayas de la iglesia. Santo. Yo te voy a tocar las vibras de tu corazón. Para que tú y yo tengamos un genuino arrepentimiento. Porque yo quiero entrar al reino con todos ustedes. Sin mancha y sin arruga delante del Señor. Que usted la palabra de verdad, hermanos. Esta palabra santa y digna. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Que redarguyamos, que corrijamos. Que enseñemos en amor para la honra y gloria de su nombre. Amén. No para señalar a nadie, sino para ser libres unos a los otros y gozosos en la esperanza, sufridos por causa del evangelio y a su nombre. Gloria. Entonces, amados hermanos, en el Salmo 51 podemos ver, ¿verdad?, que el arrepentimiento que tuvo David fue porque lo confrontaron. Dios tuvo que enviar a un profeta para decirle: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Amén. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, iglesia, ven a Él. Aleluya. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. Y entonces tú y yo vamos a ser libres cuando venimos a nuestro Señor Rey y Salvador y le confesamos nuestros pecados. Y le decimos: Señor, yo he pecado contra ti. Yo vengo arrepentida porque se me fue la lengua. Yes, amén. Y hablé más de lo que no tenía que hablar. Pero yo te pido, como el salmista, purifícame para que sea hoy rejuvenecida y limpia delante de ti. Gloria, Padre. Y cuando tú y yo nos arrepentimos genuinamente de corazón, el Señor obra. Y el Señor te perdona y me perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Y entonces restaura tu vida y te saca del hoyo cenagoso, del lodo de la desesperación donde tú te encuentres, y te dice: aquí estoy, porque tú has pedido y has querido ser santo y libre. El arrepentimiento verdadero, ese es el otro punto, llegó para David. Un arrepentimiento que Dios tuvo que usar al profeta porque Dios amaba a David. Y ahí fue donde David se levantó con un corazón conforme al de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para aquellos que piensan que Dios no puede restaurar, aquel que se arrepiente de corazón, Dios sigue restaurando y liberando a aquel que se para firme y que reconoce que pecó, sí, pero que está arrepentido. Dios lo vuelve a levantar, pero tiene que dejar de pecar. No puede seguir pecando. Y David se arrepintió y dijo: mejor caigo en las manos de un Dios vivo, porque el hombre me va a hacer trizas, pero Dios no. Santo, gloria a Dios. Y Dios restauró a David en el Salmo 51. Y David dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia, oh Dios? Si donde quiera que yo me sumerja, tú ya todo lo sabes. Santo Dios. Aleluya. Me rodearon ligaduras de muerte y sobre mí cayó larga y pesada carga. Pero porque me he arrepentido de corazón de todos mis pecados, tú quitaste mi corazón inmundo y pusiste un corazón conforme al tuyo. Un corazón que se levantó en genuinidad, en verdadero arrepentimiento y que se consagró para el Señor a tal grado que cuando le pusieron a unas doncellas para que durmieran con él no las tocó. Porque había en él un verdadero arrepentimiento y pudo vencer a la carne. Yes. Cuando hay
ser libre. Quedaron las consecuencias de sus faltas, pero él aprendió la lección. Vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados, pero vamos a aprender cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando tenemos un genuino arrepentimiento. Denle un aplauso a Jesús. Vamos a hablar del arrepentimiento verdadero. Por fin el hijo pródigo nos retrata el verdadero arrepentimiento bíblico después de derrochar su herencia en una vida perdida al vino, al alcohol, a las mujeres y a todo lo que era pecado. Al fin volvió en su regreso a su padre y se arrepintió. Padre, mire lo que le dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, según Lucas 15:21. En cada uno de estos 6 casos estudiados, los pecadores confesaron su arrepentimiento y vinieron después arrepentidos. He pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo se arrepintió de corazón. Reconoció que tomó una mala decisión habiendo gastado la herencia de su padre en cosas que no convenían. Y gracias a su genuino arrepentimiento, le pusieron vestiduras nuevas y un anillo. ¿Se da cuenta lo que logra usted con Dios cuando hay un arrepentimiento genuino? Aquí no se trata de que no haya pecadores, aquí se trata de que fallamos, nos arrepentimos genuinamente y no volvemos a pecar. De eso se trata el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino requiere 3 factores. 1, la renuncia del pecado. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Número 2, la reconciliación del pecado. Y número 3, la restitución del pecado. Como pueden ver, mis amados hermanos, gente pecó, pero también hubo gente que tuvo un genuino arrepentimiento y Dios los restauró. Como el hijo pródigo volvió a ser sentado en la mesa del rey. Volvieron a darle el anillo de autoridad que él ya no se merecía, porque este padre representa a Cristo. Y tú y yo no merecíamos salvación, pero Dios nos las está regalando gratuitamente. Por eso Él nos dice hoy: cuidaos de vuestra salvación con temor y temblor, y no pequéis, y apártate del mal y haz el bien. Eso es lo que el Señor pide de su iglesia. Aleluya. En el Salmo 51, 10 al 12, el salmista pudo decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista reconoció que él no había tenido a un principio un arrepentimiento genuino, pero que Dios lo amaba tanto que lo exhortó para que se arrepintiera de corazón. Y entonces él le pidió: está bien, Señor, me arrepiento de corazón, pero no apartes de mí, en pocas palabras, tu presencia. Y David tuvo consecuencia porque no pudo hacerle caso a Jehová. Los traigo a conciencia que siempre que nos arrepintamos en algo que le hemos fallado al Señor de corazón, no lo hagamos de nuevo. Y que antes de hacer algo que usted sabe, antes de estar acariciando la atadura que usted tiene, mejor pídale al Señor lo que yo tengo, pidámosle al Señor que nos haga libres, para que su presencia no se aparte de nosotros. Por eso es que tú y yo es mejor que estemos en las manos de un Dios vivo. Y que reconozcamos nuestro pecado y nuestra falta al Señor antes de que Él envíe el profeta y te señale.
y a su nombre. Porque yo sé que hay profeta en la casa. Yo sé que hay discernimiento en la casa. Yo sé que Dios deja ver quién nosotros somos. Así es. Pero el Señor está esperando que tú y yo nos reconciliemos y vengamos hoy a un genuino arrepentimiento. Así que ponte en pie. Ponte en pie en esta hora. Y vamos a arrepentirnos con el Señor, porque el genuino arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia en nosotros mismos y entregarnos 100% al Señor. Significa que ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Aleluya. Significa que lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe, en el Hijo de Dios.